Vamos a conversar hoy sobre las hernias, específicamente las de pared abdominal. Muy bien, comenzamos la presentación. Podemos definir a las hernias como protrusiones de órganos internos a través de la pared abdominal. En esta pared abdominal se forma un orificio y a través del mismo protruyen los órganos que están dentro de nuestro abdomen. Órganos como el epiplón, el intestino delgado, el intestino grueso, el apéndice, pueden sobresalir a través de este orificio y causar molestias o dolor en los pacientes. ¿Cuáles son los tipos de hernias más frecuentes? Acá podemos ver, bueno, la hernia inguinal que se produce en esta región de nuestro cuerpo, quizás la más común y predominante sobre todo en el género masculino. Tenemos por otro lado las hernias umbilicales, que pueden aparecer en esta zona y causar dolor, molestia. En las pacientes embarazadas son bastante frecuentes. Tenemos las hernias hiatales que son internas, por decirlo de alguna manera, no se van a apreciar a simple vista, básicamente se identifican por endoscopias en los pacientes y pueden causar reflujo exofagogástrico. De estas como tal nos vamos a conversar porque nos vamos a enfocar en las de pared abdominal. Pero es bueno saber que existe. Y tenemos también las hernias femorales que están ubicadas en una zona un poco más baja en relación a la zona inguinal, muy frecuente en mujeres ancianas, pacientes caquéticos y que pueden ocasionar sobre todo dolor y cuadros de obstrucción intestinal. Hay que tenerlo siempre presente, ¿sí? Y por otro lado, las hernias incisionales o eventraciones que ocurren en pacientes que están postoperados. En esa zona donde el paciente tiene la cicatriz puede aparecer esta hernia incisional. Muy bien, la hernia inguinal, la más común, como lo comentaba, es la forma más prevalente de hernias y se presenta cuando una porción del intestino o del epiplón protruye a través del anillo inguinal interno o de, digamos, la pared posterior del conducto inguinal. Generalmente los pacientes refieren abultamiento o tumoración en esta zona del cuerpo que en algunos casos acompaña o no de dolor. Tenemos por otro lado las hernias umbilicales, ¿sí? En el caso de los niños que cursan con hernias umbilicales, cuando estos son menores de 5 años, generalmente el manejo es expectante, si la hernia es pequeña, y ya luego de pasado esta edad, los 5 años, pues el manejo es básicamente quirúrgico, porque pues el anillo inguinal, el anillo umbilical, perdón, ya pasada esta edad, generalmente no cierra. Y también es frecuente en las pacientes embarazadas o pacientes que no presentaban evidentemente la hernia antes del embarazo y que cursan con hernias luego del embarazo por aumento de esa presión intraabdominal, pues esto lo vemos frecuentemente en nuestra consulta. En cualquier caso, generalmente el manejo que se indica es operar. Tenemos las hernias hiatales, esto pues lo vamos a pasar, ¿sí? Ahora bien, hablemos de esas causas o factores de riesgo para desarrollar hernias. Primero, tendríamos una debilidad congénita congénita de nuestra pared abdominal. Por otro lado, todas las condiciones que aumenten la presión intraabdominal, como la tos crónica, el estreñimiento, los pacientes que tienen problemas prostáticos, el hecho de estar pujando para orinar, aumenta la presión, las pacientes que cursan con embarazo, la obesidad, todo esto aumenta la presión intraabdominal y es un factor de riesgo para el desarrollo de hernias. Tenemos al grupo de pacientes que tienen cirugías previas, bien sea por abordaje laparoscópico o por laparotomía. Este grupo de pacientes pues tiene mayor riesgo de hacer hernias incisionales específicamente. Y también el envejecimiento, a medida que vamos avanzando en edad, pues aumenta el riesgo por debilidad de los tejidos, aumenta el riesgo de desarrollar hernias. Bien, entonces podemos decir que tendríamos a la obesidad como un factor de riesgo importante, el embarazo, y también el levantamiento de objetos pesados o el realizar esfuerzos físicos exagerados por periodos de tiempo prolongados. Muy bien, pasemos acá. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que refieren a los pacientes? Bueno, bulto visible en la zona comprometida. Puede el paciente referir dolor o malestar. Hay algunos pacientes que
pasan asintomáticos a pesar de cursar con hernias grandes. Y algunos refieren sensación de peso, de ardor o presión en la zona comprometida. Cuando, digamos, la hernia se encuentra en una fase que llamamos estrangulación o encarcelamiento, ya provoca otros síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, estreñimiento, etc. Pero si la hernia no está en esta fase, pues habitualmente lo que el paciente refiere es un bulto o masa en la zona comprometida. Los métodos diagnósticos que empleamos para diagnosticar este problema, primero, pues las maniobras clínicas, revisar al paciente, el médico tratante, y si hay alguna duda o queremos mirar el contenido que presenta el saco herniario, podemos pedir estudios como el ultrasonido, y en el caso de pacientes muy obesos o pacientes con cuadros en los que queremos hacer diagnósticos diferenciales, podemos pedir estudios más avanzados como la tomografía. Para el caso de las eventraciones, quizás hay que hacer una acotación cuando son muy grandes, es decir, mayores de 10 centímetros, las hernias incisionales me refiero, podemos pedir también la tomografía para, bueno, mirar con exactitud el tamaño del defecto herniario y saber a qué tipo de cirugía nos vamos a enfrentar. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles? Bueno, el primero sería la observación o la vigilancia, pues aplicado para cierto grupo de pacientes que quizás no puedan ser sometidos a la intervención quirúrgica. También, por ejemplo, las pacientes que están embarazadas, lo recomendable es que la paciente salga de su embarazo y luego, en el plazo de un año, luego de salir del embarazo, pues se puede planificar la cirugía, ¿no? Entonces, en ellas podemos aplicar la observación. Igualmente, como lo comenté, en los niños pequeños, menores de 5 años, también se puede aplicar la observación para hernias umbilicales. En el caso de las hernias inguinales, independientemente de la edad en la que aparezca, siempre se operan, en el caso de los niños. Y bueno, pacientes con factores de riesgo importantes, cardiópatas, pacientes con, digamos, cuadros de hipertensión mal controlados, etcétera, pues que podemos aplicar la observación. Pero el tratamiento estándar que se recomienda a nivel mundial es el tratamiento quirúrgico, bien sea mediante los métodos abiertos, en la que empleamos técnicas sin tensión, o mediante métodos laparoscópicos, endoscópicos o robóticos. ¿Sí? Entonces, bueno, quiero que quede muy claro que el manejo de las hernias básicamente es un manejo quirúrgico y que, bueno, si cursas con esta patología, te leo acá en los comentarios. Cualquier duda o pregunta podemos aclararla. Hemos llegado al final de la presentación. Quien te habló el doctor Roger Hernández y estamos, bueno, completamente a la orden. Como siempre lo digo, estos videos habitualmente los hago en vivo. Disculpen si hubo algún error por allí. Y bueno, cualquier comentario o sugerencia los leo al final.